tú nos permites, Señor, hablar de tu palabra. Te pedimos que limpies los aires, que destapes nuestros oídos, Padre, que prepares la tierra para poder dar fruto al 100 por 1, Padre, que podamos entender. Toca nuestra mente y toca nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nachita. Miren, voy a leer una cita y vamos a empezar con el tema. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a hablar de la sustitución. La vez pasada mencionamos que Dios estableció que en las reglas de Él, en las leyes de Él, que cuando una persona pecaba merecía morir y merecía ir al infierno, ¿verdad? Eso lo estableció Dios, pero como todos hemos pecado, pues todos necesitamos ir debemos de ir al infierno, debemos después de morir. Pero aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificados por él. Pero Cristo se puso en el lugar de nosotros. Es decir, Dios también estableció que como nosotros no podíamos pagar, que un inocente, Él estableció que un inocente, dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces era necesario que un inocente pagara por un culpable, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se utilizaba que la gente, los judíos, llevaban a los sacerdotes de estas ovejitas o becerros y les ponían las manos a la ovejita y la ovejita la sacrificaban, como diciendo: esta ovejita es inocente, y tenían que revisar que la oveja fuera perfecta, que no tuviera mancha, que no tuviera defecto, pues, porque iba a representar a Jesús, ¿verdad? Porque recuerden que en el Nuevo Testamento Juan el Bautista dice, cuando ve a Jesús, eso lo podemos ver en las películas cada año que las pasan, de la vida de Jesús, dice que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios, porque Jesús es el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Pero lo que se hacía con los becerritos en la antigüedad, llevaba la gente, digamos ustedes o yo, si fuéramos judíos, llevábamos un animalito, le poníamos las manos, como diciendo: este animalito carga mis culpas, mis pecados, y lo mataban, pero no solamente lo mataban, sino que lo tenían que quemar hasta convertirlo en cenizas. Eso se le llama holocausto. ¿Holocausto qué quiere decir? Matar al animal, sacrificarlo, pero ponerlo en el fuego hasta que se convierta completamente en cenizas, hasta que se destruya. Es decir, que a Dios le satisface, digamos, la paga del pecado hasta que desaparece la víctima, completamente se convierte en cenizas, ¿verdad? Pero si Cristo vino a sustituirnos a nosotros, entonces Él tuvo que hacer el sacrificio perfecto, porque eso lo estableció Dios en la Biblia, ¿verdad? De hecho, tenemos una historia en la Biblia, que había un hombre que se llamaba Abraham y que tenía un hijo que se llamaba Isaac, en el capítulo 2 de Génesis, y dice que Dios Abraham le dijo: sacrifica a tu único hijo, ¿verdad? Entonces Abraham le llaman el padre de la fe, y Abraham le creyó a Dios. Abraham dice que agarró a su hijo y agarró leña y agarró fuego. ¿Por qué fuego? ¿Y por qué leña? Porque no solamente lo iba a matar a su hijo, sino que lo iba a quemar como se queman los animales, ¿verdad? Entonces Abraham creyó a Dios, y Abraham era una persona ya anciana de casi 100 años, ¿verdad? Y él pues ya no podía tener hijos, pero aún en su vejez Dios le concedió tener hijos, y Dios le dijo: tú vas a ser padre de mucha gente, de multitudes de gente como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ¿verdad? Pero resulta que tenía ese hijo, y Dios le dice: dame a tu único hijo y mátalo. Entonces dice uno: pues qué onda, pues si se supone que le está diciendo: vas a ser padre de mucha gente y quieres que mate a mi único hijo. Pero él creyó a Dios, ¿verdad? Entonces Abraham agarró a su hijo y agarró la leña y el fuego y se fue a un cerro, y es precisamente en el mismo cerro donde Jesús fue crucificado, en ese mismo monte, en ese mismo lugar, ¿verdad? Entonces se lo lleva, y entonces el hijo se llama Isaac, y el hijo pues obediente, pero ya estaba grande el hijo, digamos de la edad de ustedes, ¿verdad? Y el hijo le dice: bueno, papá, dice, vas a hacer una ofrenda a Dios, un sacrificio, dice, pero ¿dónde está el cordero? Esa pregunta se hizo hace como 4,000 años, no sé cuánto, hace mucho tiempo, ¿verdad? 4,000 o 5,000 años. Entonces resulta que la respuesta la dan hace 2,000 años Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando dice de Jesús: he aquí el Cordero de Dios. Pero resulta que Abraham le dice, cuando el hijo le dice, o sea, el hijo sabía que lo iban a matar a él,
Isaac sabía que su papá lo iba a matar a él, pero le pregunta, bueno, ¿y dónde está el animal que vas a sacrificar? Entonces Abraham le dice, Abraham sabía, ¿va? Que iba a matar a su hijo, que lo iba a sacrificar y no solo a destazar, sino que lo iba a quemar, porque Dios se lo estaba pidiendo. Entonces resulta que Abraham le contesta a su hijo, le dice, Dios proveerá. Entonces en eso llegan al cerro, a lo alto del cerro, y agarra a Isaac su hijo y lo amarra, y lo acuesta, y agarra el cuchillo y se lo iba a encajar. Cuando Dios vio que este hombre iba en serio, porque le había creído a Dios, le llaman el padre de la fe, ¿va? Dios, con una voz audible, un ángel le dijo, espérate, no hagas eso, ¿verdad? Entonces dice que volteó y que vieron a un animal ahí, a un cabrito, ¿verdad? Y a ese cabrito lo agarraron y lo mataron, ¿verdad? Pero al punto que voy es de que Abraham pensaba matar y quemar a su hijo. Pero no es que Dios quería eso, sino que lo que Dios estaba haciendo era como dibujando un ejemplo de lo que Dios mismo iba a hacer con su hijo Jesucristo. O sea, iban a matar a Jesucristo, a derramar sangre, porque la mayoría de las iglesias cristianas les van a hablar a ustedes de la salvación y del sacrificio de Cristo, pero nada más hasta la cruz, hasta ahí se quedan. Hasta que Cristo derramó la cruz, y es cierto, pero Cristo no solamente derramó la sangre en la cruz, sino que dice la Biblia que cuando Él murió, dice que estando en la tumba, dice que resucitó, y después de ahí descendió al infierno, y en el infierno fue quemado, hasta convertirse en cenizas. Porque si Él nos va a sustituir a nosotros para que nosotros no vayamos al infierno, es porque Él pagó completamente. O sea, Él nos sustituyó en todo. Él fue al infierno y fue quemado, ¿verdad? Entonces hace un tiempo una persona cristiana me dijo, pero ¿por qué enseñar eso si no está tan claro en la Biblia? Es que sí está bien claro, y hay muchas citas en la Biblia. Por ejemplo, el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Se escribió antes que todos los libros que están en la Biblia, solo que no los pusieron en orden cronológico como de tiempo que se escribió, ¿verdad? Pero se cree que el libro más antiguo es el de Job, ¿verdad? Y Job, la historia de Job era un hombre que tenía hijos, hijas, esposa, y que vino destrucción en su vida, se le murieron los hijos, se le murieron las hijas, perdió lo material, perdió la salud, muchas cosas, ¿verdad? Pero el punto es de que Job, en una parte de ese libro dice, yo sé que mi Redentor vive y que Dios lo levantará de entre las cenizas. O sea, él ya había recibido la revelación hace más de 5,000 años de que el Redentor, refiriéndose a Cristo, iba a ser convertido en cenizas. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice la Biblia, y aquí tengo las citas, pero que no las quiero leer porque perdemos tiempo, pero aquí las tengo todas. Dice que había mucha gente que miraba a Jesús hace 2000 años, y Jesús dijo, unos me piden señales y otros me piden milagros y otros me piden conocimiento, dice, pero a los que me piden señales, o sea que había gente que quería, a ver, hazme un milagro y voy a creer en ti. Ah, ¿cómo no? Eso ni les contestaba, ¿verdad? Una vez Herodes le dijo, a ver, hazme un milagrito, voy a creer en ti. Ni le contestó, porque a Jesús no le interesaba demostrarle nada a nadie. Al diablo también. El diablo le dijo, a ver, convierte estas piedras en pan y voy a creer en ti, ¿verdad? Ni le contestó, no hizo lo que el diablo quería, ¿verdad? Porque hubiera sido por órdenes satánicas ese milagro. Entonces Jesús, perdí el hilo de lo que les estaba diciendo, de que, sí, dice, unos piden señales, ¿verdad? Entonces dice, había un grupo de gente que pedía señales, y Jesús le dijo, a esa gente solamente una señal les voy a dar, la señal de Jonás. Y la historia de Jonás, resulta que Jonás era un hombre que Dios mandó a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad que había mucha violencia, mucha maldad, no había temor a Dios, estaba mal esa ciudad, ¿verdad? Y manda a Dios a Jonás a predicar, y Jonás le saca la vuelta a Nínive. Y se sube a un barco, y en el barco empieza a haber una tormenta. Entonces él dice, yo soy el culpable, lo avientan al mar y se lo come un gran pez. Entonces él, en el gran pez, pues lógico que se murió, pero dice que clamó dentro del gran pez.
Pero luego dice que desde el mismo infierno clamó Jonás. Dice así, lo voy a leer aquí en Jonás, para que vea. Voy a Jonás. Fíjese cómo dice. A ver, déjeme, veo Jonás. Porque sí me interesa esta, porque dice que 1:17. Bueno, dice, pero Jehová, dice, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el infierno, o desde el Seol, clamé y mi voz oíste. Es decir, su cuerpo estaba dentro de la ballena, pero su alma estaba en el infierno. Y dice que desde ahí él clamó y que Dios lo escuchó y que el pez fue a la orilla y lo vomitó. Y lo vomitó precisamente en Nínive, donde tenía que ir. No lo vomitó en España, en Europa, en México, en las costas de China, en las costas de Estados Unidos. No, lo fue a vomitar exactamente donde Dios lo había mandado, porque se iba a cumplir lo que Dios había dicho. Pero él dice que duró 3 días. Pues no puede una persona estar 3 días dentro de un pez y estar viva. O sea, su cuerpo estaba muerto, pero su alma es la que estaba en el infierno. Dice, desde el infierno clamé. Y Jesús dijo, así como Jonás, dice, estuvo en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él, va a estar 3 días en el infierno. Y dice, y hay muchas citas en la Biblia. Entonces Jesús no solamente murió en la cruz, sino que fue al infierno. Y no solamente fue al infierno, sino que fue a ser quemado, hasta ser consumido en cenizas. Yo preguntaba que si no tenían aquí una ovejita, porque quería hacer algo, y quería dibujarme imagínense que aquí tenemos una oveja dibujada, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Allá hay qué? Una oveja. Pero imagínense que aquí está dibujada una oveja y que Cristo está representado ahí, así literalmente, hasta convertirse en cenizas. Cristo fue convertido en cenizas. Luego dice un salmo en la Biblia que cuando ya estaba en cenizas, como dice, como él no cometió pecado, entonces la muerte no lo podía retener, sino que Dios con sus propias manos, el Padre, agarró las cenizas y volvió a formar otra vez el cuerpo de Jesús. Porque dice, fíjese lo que dice Jesús en Mateo 24:44. Dice, la ley, los salmos y los profetas hablan de mí. Es decir, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, pero está hablando de una forma como en clave, como en mensajes ocultos, como historias, pero que se refieren a Jesús, ¿verdad? Entonces, en el antiguo, o sea, todo lo que está en los salmos se refiere a Jesús. Cuando usted lee ahí, mire lo que dice. Esto se escribe, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El libro más famoso, el salmo más famoso de la Biblia es el Salmo 23, que todos lo hemos oído. El Salmo 23 es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me pastoreará, confortará mi alma, etcétera. Y hasta en los panteones o cuando entierran a una persona leen eso, ¿verdad? Pero se refiere a Cristo. Pero antes del 23 está el 22 y dice esto. Fíjese lo que está diciendo. El escritor fue David. Pero David no estaba escribiendo de él, sino estaba escribiendo acerca de Jesús como una forma profética. Esto mucho antes de que Jesús naciera. Dice, no te alejaste de mí, haga de cuenta que Cristo está hablando. Dice, no te alejaste de mí porque la lengua está cerca, la angustia está cerca porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes de Basán me han rodeado. Eso está refiriéndose cuando lo están crucificando y cuando está muerto, que después de que está muerto, lo que está sucediendo, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, ha sido derramada como aguas y todos mis huesos descoyuntados. Es decir, cuando estaba en la cruz, por el mismo peso de él, los huesos se zafan, ¿verdad? O sea, quedó descoyuntado por el peso. Dice, como un tiesto seco, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera. Es decir, que se estaba derritiendo como cera. Usted pone cera en el fuego y ¿qué pasa? Se derrite,
¿verdad? Así dice que su lengua se estaba dice, mi corazón su corazón, dice, fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Por qué se estaba derritiendo? Por el calor. Dice, como tiesto seco de vigor. Tiesto es un carbón encendido, un carbón que está, ¿verdad? Eso es un tiesto. Como un carbón seco mi vigor, y mi lengua se apagó en mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Dice, porque perros me han rodeado. Está hablando cuando él está en el infierno. Dice, me han cercado cuadrillas de malignos. Está hablando Jesús de lo que le pasó. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Está hablando de Jesús, no está hablando de David, aunque David fue el que escribió, pero a David no le horadaron los dedos ni le horadaron los pies. Dice, repartieron entre sí mis vestimentas. Esto está escrito desde 5,000 años, digamos 3,000 años antes o 2,000 años antes de que Jesús naciera, ¿verdad? Era profecía que Jesús iba a cumplir. Dice, sobre mi ropa echaron suertes, que fue lo que pasó en las 3 caídas cuando lo vemos, ¿no? Que los soldados echan las suertes. Dice, mas tú, Jehová, me has, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Pero ahí está hablando, aquí es un salmo de David, que David escribió, está describiendo lo que Cristo pasó, porque dice que la ley, los salmos y los profetas hablan de Jesús. Entonces, por eso es que la historia de Abraham, aunque es una historia que es el padre Abraham con su hijo Isaac, se refiere no tanto a Abraham ni tanto a Isaac, sino se refiere a Cristo y al Padre, que Cristo iba a ser crucificado, o sea, sacrificado, derramada su sangre, e iba a ser quemado por ti y por mí. Y hay muchas citas, por ejemplo, en 1 de Pedro 3:18, porque no las quiero leer todas las citas, dice que, pero las quiero decir para que quede aquí medio grabado, porque estoy grabando. Dice Jesús cuando murió en el cuerpo, dice, pero quedó vivo en el espíritu, vivificado en el espíritu, dice, y en esta condición, bueno, sí lo leo, para que vean cómo dice, 1 de Pedro 3:18, dice así. Primera de Pedro 3:18 dice así, fíjense. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. O sea, ahí está él se puso en lugar de nosotros. El que estamos hablando de la sustitución. ¿Qué es sustituir? Que poner a uno por otro. O sea, Él se puso en el lugar de nosotros. Nosotros teníamos que ir al infierno, pero para no ir al infierno, Él pagó el precio. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Fíjense, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, dice que Jesús bajó al infierno y fue a predicarle a estas personas, a las que habían muerto en el tiempo de Noé. Y luego en Efesios dice, ¿qué es esto que fíjense lo que dice aquí, en Efesios? Porque son muchas citas las que hablan de esto. Efesios, fíjese. Efesios 4:11 dice, dice, un Dios Padre todos, los cuales son sobre todos y por todos en todos. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuándo fue eso? Cuando murió. Es decir, murió en el cuerpo, pero la gente con estos ojos, digamos que vemos, solamente vio el sacrificio. Y mucha gente en este tiempo, la mayoría de los cristianos, ustedes van a oír que les van a hablar de Jesús en la cruz, que Jesús murió por ti, y sí es cierto, pero no se quedó ahí. O sea, el sacrificio de Cristo es mucho más profundo, mucho más fuerte de lo que nosotros creemos. El amor de Dios hacia ti y hacia mí es más profundo, tan profundo que Él mismo fue al infierno para que tú no fueras al infierno. Ahora, hay gente que va a ir al infierno, pero porque ella quiere. Dios no quiere que vaya al infierno. Recuerden que la otra vez pedimos un voluntario, párate aquí. Entonces, y yo prendí el encendedor y le dije, pon tu mano arriba del encendedor, a ver cuánto tiempo aguantas. O sea, no aguantó ni medio minuto, ¿verdad? Pero
Imagínense, el infierno dijimos que es miles y miles de grados más, y no hay día ni no hay noche, ¿verdad? La gente cree que hay gente que se burla o hace memes que dice que el infierno es muy bonito y que allá es la pura pachanga, pero cuando nosotros vamos a la Biblia dice que ni aún los demonios querían ir al infierno. Es decir, había un hombre endemoniado en la Biblia, ¿verdad? Y ese hombre endemoniado habló, y Jesús iba a echar los demonios que estaban dentro de ese hombre, y el demonio habló y dijo: no nos dejes ir al Seol, al infierno, sino que más bien déjanos meternos a los animales, a los puercos. Entonces Dios les dio permiso. Entonces ni ellos querían ir al infierno, porque uno cree que el infierno está muy bonito, muy agradable, pero no, ni los propios demonios querían ir allá, porque es insoportable. O sea, es angustia, es temor, o sea, todo lo negativo está en el infierno. Y es una llama que no se apaga, es fuego, ¿verdad? Entonces Cristo murió para que tú no fueras allá y para que yo tampoco. Entonces, por eso nosotros, si despreciamos el regalo de Dios, Dios te está regalando la salvación a ti, no te la está cobrando. ¿Pero por qué? Porque Él ya pagó lo que tú tenías que pagar. Nosotros lo ponemos de este ejemplo. Cuando tú vas a una tienda y compras algo, digamos un refresco, tú tienes que pagar, pero si la que está ahí te dice: ya no tienes que pagar porque una persona que vino antes que tú pagó por ti lo que tú te ibas a llevar, tú ya no tienes por qué pagar. Si tú quieres pagar, tú pagas, pero Jesús ya pagó por ti. O sea, no hay necesidad de que tú vayas al infierno. ¿Qué necesitamos hacer para no ir al infierno? Solamente decirle a Jesús que perdone nuestros pecados, que limpie nuestra vida, que cambie, que entre a nuestro corazón, ¿verdad? Nada más. Por eso es que la salvación no se puede comprar. O sea, la persona más millonaria de todo el mundo no puede comprar con todos sus millones la vida, ni la salud, ni puede comprar la salvación de su alma. Ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo compran un alma. Entonces, como no se puede comprar la salvación, Cristo te la regala. Pero es cuestión de fe. Y a la gente, la semana pasada o las semanas pasadas estuvimos hablando de la fe, a la gente le cuesta trabajo creer que es tan fácil. ¿A poco nomás es cuestión de creer? Sí, porque la Biblia lo dice. Sí, porque porque Dios así lo estableció. Que un culpable muriera un inocente muriera por un culpable. Tú eres culpable, yo soy culpable, yo debo de ir al infierno, porque yo vivía una vida que no agrada a Dios y aún todavía hago cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que no es por obras que tú puedas hacer para poderte salvar. No hay ninguna obra, ni yendo de rodillas a ninguna parte, ni con misas, ni con muchas cosas que tú hagas, no puedes salvar tu alma. Ni pagándole a un sacerdote misas, ni haciendo ritos, ni haciendo sacrificios, ni haciendo nada puedes comprar tu alma. Ahorita supuestamente dicen que si la gente en la religión popular, si una persona se muere, pues nomás pago tantas misas y ya el padre lo saca de ahí, pero no es posible, no hay forma. La única forma de no ir a ese lugar es a través del medio que Cristo lo pone, ¿verdad? Pero media vez una persona muera, ya no se puede hacer nada por esa persona. Si se fue al paraíso, si se fue al cielo, ya nadie la puede sacar de ahí, ni con misa, ni con rito, ni con dinero, ni pagándole dinero al Papa, ni pagándole dinero a nadie. Es la única forma, que tú lo decidas en vida, antes, ¿verdad? Como el ladrón de la cruz. Yo siempre digo, cuando Cristo murió en la cruz, había dos ladrones, uno de la derecha y otro a la izquierda. Los dos eran malos, los dos eran malditos, porque dice la Biblia que maldito se muere colgado de un madero. En ese tiempo la peor forma de morir era en una cruz, como ahora sería la silla eléctrica. Pero en la silla eléctrica, ¿quiénes mueren? Solamente los delincuentes los peores. Entonces, ¿quiénes morían en la cruz? Solamente los peores. Entonces, esos dos ladrones no eran buenos, los dos eran malos, ¿verdad? Pero uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le aseguró, Jesús mismo le dijo: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y era ladrón, no regresó lo que había robado,
No le pidió perdón a su mamá, no le pidió perdón a los que había maltratado, ¿no? A los que había asaltado, no tuvo chance de regresar lo que se había robado, no se bautizó, no leyó la Biblia, no iba a la iglesia, no hizo nada, absolutamente nada, y se fue al paraíso. Entonces, si ese ladrón tiene oportunidad, ¿quién no tiene oportunidad? Ladronzuelo. Como digo yo, el primero que entró al paraíso, después de que Jesús muere, de la mano de Jesús, fue un ladrón. Si ese ladrón tuvo oportunidad, ¿quién no tiene oportunidad? Pero la Biblia dice que el doctor vino a los enfermos, no a los sanos. Por eso los religiosos pensaban, y hasta el día de hoy lo siguen pensando, que tienen que hacer algo para poder ir al cielo. Dicen, ay, esa persona es tan buena gente que se va a ir al cielo. La Biblia dice que no es por obras. Porque aunque sea buena gente, quien sea, como se llame, llámese el Papa, llámese el presidente, llámese quien sea, todos hemos pecado, todos. Y todos necesitamos del perdón de Dios, como dijimos hace 8 días, de María se decía, Dios te salve María. ¿Por qué? Porque María también necesitaba salvación. Dice que María, dice que ofreció, cuando usted empieza a leer el Evangelio, los Evangelios, dice que María fue a ofrecer sacrificio por una ofrenda por sus pecados. ¿Por qué? Porque ella también era pecadora. No en el sentido pecadora de que era adúltera, no, eso no. Pero todos de alguna forma pecamos, de todos. Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, dijo, de los pecadores yo soy el primero. Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Le digo yo a la gente, dígale usted al Papa que diga que es pecador. Ah, no, dice, yo soy un santo, ¿verdad? Pero Pablo sí era santo. Y Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento y dijo, de los pecadores yo soy el primero. ¿Por qué? Porque Jesús vino no a los sanos, sino a los enfermos. Entonces la gente religiosa creía, y al día de hoy lo siguen creyendo, que a través de hacer buenas obras de caridad, que a través de hacer muchas cosas, se van a salvar. Pero la Biblia dice que no es así, que no es por obras. No hay obra que tú puedas hacer para salvarte. No hay. La única obra que Dios acepta es la que Jesús hizo en la cruz y en el infierno. Que Jesús fue el sustituto por tus pecados y por los míos. Eso es lo que la Biblia nos declara. Entonces,